Muchas bendiciones para todos. Comenzamos la segunda clase de mentalidad de reino versus mentalidad religiosa y como les prometí la clase anterior, les comentaba que íbamos a iniciar entendiendo el principio de la tierra es mala, la tierra es buena y por qué muchas veces las personas creen que la tierra es mala. De hecho, vieron que hay un movimiento hoy a nivel general que habla de la ecología, de todo esto de que la Tierra no está respondiendo como debe responder. De hecho, es real. Hay estudios científicos donde la pérdida del suelo, el calentamiento global, el deshielo, la pérdida de muchos animales en extinción, la sobrepoblación y la falta de alimentos. Esto no es algo que es un invento, esto es algo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo puede ser que llegamos a tal nivel de degradación cuando la tierra, dice la palabra, fructificaba? Y la Biblia dice que cuando Adán gobernaba en el Edén, y recuerden que Adán es la tipificación de lo que debería haber sido siempre el hombre en el reino en la tierra respondía con frutos, con animales, con buen clima. De hecho, no había problema climático en esa era de adánica. Y entonces, ¿qué sucedió? Luego de la desobediencia de Adán, una de las, digamos, de las consecuencias de ese pecado fue, y labrarás la tierra, comerás el sudor, comerás con el sudor de tu frente, y la tierra te producirá espinos. ¿Por qué? Si la tierra producía bendición. Es que ahora el hombre al estar en pecado, desconectado de Dios y conectándose más adelante a la religión más que a Dios, tiene una desconexión con la tierra y te lo voy a explicar. Dios cuando crea al hombre lo crea desde la tierra, dice que lo sacó de la tierra y moldeó al hombre con la tierra. La palabra tierra en hebreo es Adama. De hecho la palabra Adam sale de Adama, que significa rojo. Sale de la Adama, es formado de Adán. Quiere decir que la tierra y el hombre tienen una conexión original desde el inicio. Entonces, en el plan de Dios estaba que el hombre y la tierra vayan juntos, ¿sí? Por eso Jesús regresa a decir, vengo a establecer el reino aquí en la tierra. Y de hecho Pablo habla de que él es el último Adán, porque este Adán fracasó en la conexión con la tierra, pero el último Adán tiene éxito con la conexión con la tierra. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona está en Cristo y en obediencia al Espíritu Santo? La tierra le responde, los negocios le responden, las oportunidades vienen, Dios bendice su vida. Cuando una persona está desconectada de la voluntad de Dios y lejos de una vida con el Espíritu Santo, la tierra, las situaciones, el espacio, empieza a cerrarse. Por eso tenemos mucha gente religiosa sin oportunidad de felicidad y de victoria, porque está desconectada de la vida del reino. Este tema es tan importante, mis amigos, que nos va a conectar nuevamente a la victoria territorial que tenemos que tener en Cristo. Ahora, en esta clase lo que vamos a ver es rápidamente una especie de comparativa entre la diferencia entre la religión y el reino. Ahora ya que has aprendido un poquito del tema de la tierra es buena, la tierra es mala, bueno, la tierra es buena solo con aquellos que se conectan a Dios a través de Cristo y viven una vida en el Espíritu, la tierra le va a producir. Si no, la tierra seguirá sufriendo y seguirá siendo quizá resistente al hombre, como lo está haciendo hoy en la humanidad entera, con todo lo que se está viviendo. Pero hay pruebas espiritualmente científicas también que donde ha habido avivamiento, donde ha habido un mover de Dios, la tierra ha producido y ha prosperado. Hay muchos testimonios de eso. Hay un avivamiento que ahora voy a recordar dónde fue, que luego que Dios visitó ese territorio en Centroamérica, fue esto. No recuerdo bien el territorio, algunos quizás lo recordará. Esto fue en los años 90. El avivamiento fue tremendo y los agricultores empezaron a ver que los productos de la tierra eran más grandes, zanahorias grandísimas, zapallos grandísimos. La tierra empezó a producir sobrenaturalmente. Todo estaba tan bendecido que la tierra empezó a producir. Quiero profetizarte que viene un tiempo donde lo que pises, donde estés, Dios va a bendecir y va a ensancharte.
Dios le dice a Israel que lo que pise la planta de tus pies. Por eso estás tan conectado a mí, dice Dios, que si estás en obediencia, la tierra te va a volver a producir. Veamos ahora, puedo seguir con esto, la verdad que me estimula mucho hablar, pero quiero continuar con el material estricto. Veamos ahora entonces la comparativa que les estaba anunciando hace un minutito sobre la diferencia entre la iglesia institucionalizada y la iglesia con mentalidad de reino. ¿Por qué institucionalizada? Porque en la vida espiritual, cuando se institucionaliza, la domina la religión, la estructura, pierde su propósito original, que es gobernar y ser de bendición en el territorio. Veamos estas diferencias. Número uno, los cristianos con mentalidad, los cristianos en la iglesia institucionalizada van a la iglesia. Los creyentes con mentalidad de reino son la iglesia. Miren qué diferencia enorme, ¿no? Unos van a la iglesia los días domingos, otros son la iglesia de lunes a lunes. Número dos, la iglesia institucionalizada concentra su energía en la experiencia en el edificio los domingos. La iglesia con mentalidad de reino equipa a los creyentes para ser productivos de lunes a lunes. Esto es algo fundamental en esta temporada. Volver a reconectarse con esta idea de que no es tan importante, es importante el poder reunirnos, estar juntos una vez a la semana, donde nos reunimos, nos amamos, nos bendecimos, pero otra cosa es tener una vida funcional en el reino de lunes a lunes, ¿sí? En el cristianismo institucionalizado, los líderes potenciales son equipados para predicar en el edificio. Esto hace la institución, formar gente para predicar en las reuniones que tenemos en nuestras iglesias. Y en la iglesia con mentalidad de reino, los creyentes son equipados para liderar en la sociedad, en el mundo empresarial, en la política, en el arte, en la cultura, en el deporte, en las diferentes áreas, disciplinas. Y esto es algo que debemos recuperar también dentro de la iglesia. Una iglesia que ha perdido la capacidad de ser influyente en el espacio social y solamente se vuelve iglesia de las puertas para dentro de un templo. En el cristianismo institucionalizado, solo el domingo es sagrado. En la iglesia mentalidad de reino, todos los días son sagrados y celebrados, y esto es lo que hace que vos tengas una vida en el espíritu todos los días y tengas una relación con Dios todos los días. En la iglesia institucionalizada, los creadores de fortuna solo lo usan para diezmar y mantener programas religiosos o un edificio. En la iglesia con mentalidad de reino, los creadores de fortuna usan sus empresas para avanzar en el reino, reconciliar la cultura, reconciliar la sociedad, invertir en el reino de Dios. Esta es otra mentalidad, no tiene que ver con poner plata y simplemente ya lo hice, sino saber, ser consciente de que el hombre que crea fortuna, que está próspero, debe ser una herramienta de avanzada para el reino, porque el dinero es espiritual. Algún día hablaremos en la escuela sobre finanzas y entenderemos que el dinero no tiene que ver con papel, sino con valores espirituales y que deben ser revelados a la iglesia. Por eso cuando hay hombres prósperos, empresarios en la iglesia, es útil que se los entrene para comprender que su participación con las finanzas es importante para la extensión del reino de los cielos. Número 8. La iglesia institucionalizada necesita un edificio para funcionar. La iglesia con mentalidad de reino depende de los creyentes para funcionar, no de un templo. Y esto lo podemos ver en China en este momento. Aunque ustedes no lo crean, China está siendo uno de los países que más avivamiento tiene. ¿Cómo, pastor? ¿Qué dice? Si China es comunista y persigue a los cristianos, y la única religión cristiana que hay es la que está controlada y está testeada por el Estado, tiene un nombre y tiene una institución y tiene unos líderes que inclusive predican lo que el Estado les permite predicar. Pero ¿de qué iglesia estamos hablando? Una iglesia que está en las casas, que está oculta, es una iglesia sobrenatural y esto hay muchos testimonios de lo que Dios está haciendo en China, y no lo está haciendo por templos ni edificios, sino por gente que está metiéndose en los diferentes espacios y estratos sociales de aquel país tan difícil de vivir. Número 9. En la iglesia institucionalizada, Jesús es solo el salvador de las ovejas
En la iglesia con mentalidad de reino, Jesús también es el rey de reyes sobre las naciones. Y esto es maravilloso porque cuando hay una persona con mentalidad de reino, lo vas a ver participando, activo, fluyendo en las cosas que tengan que ver con la sociedad. Vas a encontrar gente que va a decir abrir empresas nuevas para la gloria de Dios, dar trabajo a gente que necesita, pero que los pone bajo gobierno espiritual. Una mentalidad de reino hace que se levanten directores técnicos, profesores de música, gente que influye en la juventud, en la adolescencia. Bueno, eso es tener mentalidad de reino, participar en el territorio. En el cristianismo organizado se interpreta la Biblia para escapar de la tierra. Esto es algo que continuamente lo estamos enseñando. No fuimos llamados a escapar. En la iglesia con mentalidad de reino se interpreta la Biblia como los mayordomos de la creación. No los que vamos a escapar de la creación, sino los que vamos a tener mayordomía sobre la creación. En el cristianismo organizado, el enfoque es traer a la comunidad al edificio. En la iglesia con mentalidad de reino, el enfoque es enviar a los santos para que sirvan en la comunidad. ¿Están entendiendo esto? En la iglesia institucionalizada, la gente va para ser entretenida por algún evento, encuentro espiritual. En la iglesia con mentalidad de reino, los creyentes congregan para ser equipados y luego enviados a la tarea del reino, que es participar, manifestar el reino de Dios en la tierra. Más diferencias entre el reino y la religión. En el reino caminamos por fe y no por vista, ¿sí? La gente del reino vive en la verdad. La gente del reino vive en la verdad, no en la realidad. Esto es importante, aunque parece lo mismo, una gran diferencia entre el uno y el otro. Y esto está basado en que la realidad puede ser muy distinta a la verdad, porque la realidad es percibida en el plano terrenal, más la verdad es decretada en el plano espiritual. Un ejemplo, usted está enfermo de cualquier cosa y la realidad es que usted está sintiendo la enfermedad y yendo al médico, pero la verdad dice que por las llagas de Cristo usted fue sano y usted pelea esa verdad espiritual en su vida. Quiero detenerme un minutito ahí, por recién mientras estaba hablando con usted sobre establecer reino en la tierra, pensaba en la cantidad de personas que en este momento pueden llegar a escuchar el día de mañana o hoy este mensaje y dirán, pero pastor, nosotros cuando muramos no vamos a ir al cielo. Yo tengo que mostrarles nuevamente que inclusive en cualquier seminario teológico donde ustedes estudien, sabrán de dispensaciones. Dispensación es una materia que se podrá ver quizás el año que viene aquí en nuestra escuela. Dispensaciones proféticas, lo vamos a poner desde ese lugar porque vamos a darle la connotación profética a las dispensaciones. Y dispensaciones es Dios revelándose en los tiempos diferentes, en los tiempos de Adán, después de Adán en la era caída, después de Noé, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Moisés. Son los 7 tiempos, las 7 temporadas donde Dios se revela en Cristo, en la gracia, pero finalmente hay una que es cuando Cristo venga a establecer su reino, el milenio. Eso está enseñado en cualquier seminario teológico, que cuando Cristo regrese vendrá a restablecer su reino en la tierra. Están escuchando perfectamente. No se van a ir al cielo a gobernar, van a venir a gobernar a la tierra. ¿Cómo será ese evento? No me lo puedo imaginar porque dice que será una reestructuración ecológica, política, social, ¿sí? Integral, será completa. El mundo será transformado en un gran Edén. Eso será maravilloso. Cristo establecerá su reino desde Jerusalén. Pero ¿dónde será? En la tierra. Muchos ignoran este asunto. De hecho, hay muchos cristianos que cuando ustedes los escuchen, cuando habiten el cielo y piensan en quizás algunas obras de Miguel Ángel, con algunos niños con alas en la espalda, y esto no es así. El reino se establecerá en la tierra. Y en ese lugar se establecerá un reino de 1000 años, dice la palabra de Dios. Y si me permite ser un poquito más escatológico, las palabras que continúa diciendo que luego de ese reino de 1000 años Satanás será encarcelado finalmente para siempre con sus demonios y cielo nuevo y tierra nueva descenderán para
vivir por siempre con Dios. ¿En dónde? En una tierra perfecta creada por Dios. Entonces, quiero llamar tu atención. No fuiste creado para vivir entre las nubes. Fuiste llamado para habitar en tierra, para que como hombre vivas con el Mesías, estableciendo tu reino en la tierra. Entonces, esto que te estoy diciendo está de alguna manera pensado y, digamos, revelado de una forma oscura para la religión del Islam, por ejemplo, que con la idea del califato mundial quieren establecer un reino de califato islámico en la tierra donde quieren matar a todos los cristianos infieles y a todos los judíos. Esta es la mentalidad, digamos, del califato. Entonces, digamos que esto está mostrando que también en la religión mentirosa islámica, también está esta idea de establecer un reino en la tierra. Todo esto que te estoy diciendo es mostrándote que los únicos que queremos escapar de la tierra somos los religiosos. Somos los únicos que estamos continuamente pensando en un escape y salir de esta tierra. Y quiero activar en ti la valentía espiritual y la revelación de que tú fuiste llamado a establecerte en la tierra y ser en ese lugar el protagonista de la bendición. Claro que ahora lo hacemos tímidamente, digamos, como ahora y todavía no ahora, como decíamos en las clases anteriores, ahora y no todavía. Estamos haciéndolo porque no vamos a nosotros a traer la justicia completa, lo hará Cristo, pero mientras tanto estamos estableciendo una verdad espiritual que debe ser afianzada en los corazones. Espero que se esté entendiendo. Cualquier pregunta, tú sabes que estás en los grupos, puedes participar con preguntas y nosotros seguiremos ayudándote con este asunto. Pero para nosotros lo importante es que entiendas estos conceptos que están bien claros en la palabra de Dios. Sigamos, la gente del reino sabe que tiene un Dios grande. Números 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Qué linda mentalidad, qué lindo saber de que los desafíos que vienen por delante serán como pan, los comeremos como pan, dice la palabra, abrazaremos la victoria. Y esto no es exitismo barato, esto no es una idea de victoria superficial, no, no, es darle una mentalidad a la iglesia de conquista. Creo que esto de alguna manera ha traído en muchos casos mucha controversia, porque muchos hermanos han atacado la mentalidad de conquista, de gobierno, rechazándola, diciendo, no, no, nosotros tenemos que enseñar a Cristo y que Él nos va a venir a buscar y que nos iremos de esta tierra. Bueno, debemos revisar nuestra teología, porque cualquier seminario teológico enseña claramente que el reino se establecerá en la tierra, con lo cual ese es un gran mensaje para volver a desempolvar y comprender que nosotros tenemos que alinearnos, conectarnos a esta idea principal que Dios ha tenido desde que Cristo empezó a revelar el mensaje principal. Venga a nosotros tu reino. La gente del reino anhela conquistas y lucha por las cosas. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Ven? Esto es maravilloso. El hombre de Dios no está de brazos cruzados esperando que las cosas sucedan. Es proactivo. Esa palabra violento no tiene nada que ver con violencia como la conocemos nosotros, sino que es uno que con diligencia lucha, busca, es proactivo, como estoy diciendo, lo enfrenta, lo hace. Es usada para luchadores, para aquellos que cuando se caen se vuelven a levantar. 7 veces cae el justo, las 7 se vuelve a levantar por la gracia de Dios. Son obsesionados con buscar el reino, no las añadiduras. ¡Qué maravilla! Acá hay una reforma también. Porque claro, algunos, hablando de que son gente de reino, han puesto el acento más en las añadiduras, dando un mensaje de prosperidad barata, sanidad milagrosa, mágica, digamos, y todo esto ha llamado la atención de un público que viene por la demanda, por la oferta, perdón, y demandando que esa oferta sea cada vez más barata. Pero el reino no tiene que ver con eso, tiene que ver con, Señor, queremos que tú te establezcas, cuáles son tus leyes, haz tu voluntad, y entonces como consecuencia las bendiciones me alcanzarán. Esto es una gran revelación para los que de alguna manera
han olvidado que no estamos predicando las consecuencias, no estamos predicando los panes y los peces, estamos predicando el reino de Dios, pero como consecuencia, claro, habrá bendición, sanidad, milagros, una vida de victoria. A eso fuimos llamados. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Bueno, tenemos pasajes, mas nosotros tenemos que la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Filipenses 1:21, para mí el vivir en Cristo. Así que tener la mente de Cristo no tiene que ver con inteligencia o sagacidad, es tener una mente nueva, ¿sí? Es una mente renovada. Sigamos, porque para entender la mente de Dios, la mente del reino, una de las cosas que vamos a descifrar en esta enseñanza que continúa ahora, que es idioma de reino, idioma versus idioma de las tinieblas, para tener una guerra espiritual efectiva, para ser un conquistador efectivo, porque ahora ya estamos pasando, vamos a pasar en blanco esto, de ahora entender que soy una persona de reino y soy proactivo a la conquista. Si yo estoy hablando de conquista es porque voy a tener guerra. Para poder ser una persona de influencia en la sociedad, para ser una voz profética, para ser un político exitoso que traiga verdades y que traiga valores, para ser un empresario de prosperidad, de valores, para ser una persona que realmente establezca reino en el deporte, en el arte, en la cultura, en la comunicación, en el arte, en cualquier área que vos creas, vas a encontrar guerra. Guerra porque claramente hay otros intereses y hay otros personajes que se han posicionado por años, por décadas, por siglos, y la iglesia que se le está revelando esto está comprendiendo que debe preparar el camino para el Señor, ¿no? No porque esto va a ayudar al establecimiento de su reino, sino que está despertando la conciencia de aquellos que esperan la venida del Señor. Señor, estamos haciendo esto porque un día tú lo harás perfectamente y nos preparamos para tu corazón, nos alineamos a tus intenciones. Dicho esto, vamos a ver entonces que dentro de esta guerra existen dos tipos de idioma, ¿sí? Y vamos a descifrarlos en esta clase. Juan 14:10 dice: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús hablaba lo que el Padre hablaba. Es bueno que usted repita ese modelo y que afirme la voluntad del Padre en su vida. Cuando hablamos estamos diciendo sin saber si vamos a seguir al acusador de los hermanos o al intercesor para los hermanos. Con las palabras que proceden de nuestra boca, demostramos si estamos siguiendo a Satanás o a Jesús. En Apocalipsis 12:10, Satanás está llamado como el acusador de los hermanos. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y en Hebreos 7:25 se nos dice que Jesús siempre vive para interceder por nosotros. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. El acusador contra el intercesor, ¿por cuál lado se va a poner usted? La mayoría de ustedes que leen dirán inmediatamente: nosotros seguimos a Jesús el intercesor. Pero yo diría que las palabras que hablan diariamente le pueden traicionar. Vamos a observar cómo funciona el acusador. Satanás, como acusador de los hermanos, viene contra nosotros con acusaciones en tres maneras. Nos acusa delante de Dios, nos acusa delante de los hombres y nos acusa a nosotros mismos. Bueno, esto que hemos leído, que la verdad que es un resumen de un resumen de un material de Harold Caballero que leía en los años 90 sobre guerra espiritual. Creo que les va a servir muchísimo en esta clase, porque en el reino de Dios los que batallan no son personas que tienen, son personas que tienen
en su lenguaje el idioma correcto. Les voy a explicar este asunto. Lo voy a explicar, miren, con un elemento histórico. En 1492, en España, se toma una decisión: expulsar a los judíos, expulsar a los gitanos, expulsar todo pueblo árabe y extranjero, establecer los territorios fijos de lo que es el pueblo de Aragón, de España, y de esta manera ellos iban a tomar la conquista y iban a colonizar lo que sería el Río de la Plata y todo lo que es la parte de España, la parte incaica. Pero ellos toman una decisión, y esto lo toman de una manera muy seria. Dijo: en este país se hablan muchos idiomas, dijo. Los reyes de España dijeron: vamos a establecer una ley. El que no habla nuestro idioma se va del país. Y todos empezaban a hablar el idioma castilla o castellano. ¿Esto qué quiere decir? Y yo lo estudié esto hace muchos años atrás, que el que quiere gobernar tiene que hablar con su equipo el mismo idioma. Esto es una ley de gobierno. Parece que en el mundo espiritual es igual. En el mundo espiritual, de hecho, el mundo natural responde al mundo espiritual, es de la misma manera, porque Satanás tiene un idioma con sus demonios. Pero Jesús, los ángeles, el mundo de la luz, tiene otro idioma. Entonces, ¿qué quiere decir idioma? Idioma es una forma de comunicar y una forma de hablar. Según lo que hemos leído, Satanás tiene un idioma que es acusar. Continuamente está señalando errores y acusando a los hermanos. Pero Jesús tiene otro idioma, que es el idioma intercesor. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que quiere ser un conquistador tiene que ser un intercesor. Y su idioma es: Señor, ten misericordia, oro por la necesidad, tengo un espíritu intercesor por el territorio. El espíritu intercesor siempre está poniéndose a favor del hombre para que éste vuelva al arrepentimiento. El espíritu acusador está continuamente señalando errores y viendo fallas. Lamentablemente, en nuestras iglesias e instituciones religiosas vemos más acusadores y competencia como si fuera cualquier ente político, donde las personas compiten por una posición. Pero espiritualmente Dios no nos llamó a ser acusadores, sino a ser intercesores. Ese es el mejor camino para poder ser parte de las filas de los que van a gobernar y establecer gobierno en la tierra. Pero fijémonos un minuto en lo que acabamos de leer al final. ¿Cómo opera la acusación? En tres niveles. Nos acusa delante de Dios. Recuerden que hay un hecho que está en el capítulo 1 de Job, donde los hijos de Dios se presentaban delante de Dios y Satanás estaba allí. Y usted dirá: pero ¿cómo se le denomina hijo de Dios a Satanás? Bueno, permítame explicarle ese asunto también. Se le denomina hijo a lo que ha nacido de un padre. Por eso Adán es hijo de Dios, porque es directamente nacido de Dios, y todos los demás nacen de Adán. Por eso se les denomina hijo de hombres. Y es por eso que cuando Jesús aparece y se denomina hijo de Dios como creación directa de Dios, entonces los judíos dicen: no, usted está hablando mal, usted está diciendo una blasfemia, porque somos todos hijos de Adán, hijo de hombre. Si usted dice ser hijo de Dios es porque usted es un Mesías. Y es por eso que finalmente el mismo pueblo judío lo rechaza. Pero el punto es, y quiero que preste atención en eso: nosotros somos hijos de Dios por haber creído en Jesucristo. Ahora somos hechos hijos de Dios, dice San Juan. Esto quiere decir que tenemos una naturaleza nueva. Bueno, dicho esto, vamos entonces de nuevo al ejemplo de Job. Satanás entonces es hijo de Dios, un hijo rebelde, pero hijo de Dios, nació de Dios. Y todos los hijos se paraban frente a Dios para dar un informe de lo que pasaba. Pero Satanás se paraba frente a Dios para acusar a Job. Dice la palabra entonces que Satanás entonces se para todavía para acusar a los hermanos, según Apocalipsis 12:10. Hasta el día de hoy Satanás sigue acusándote de tus fallas, tus errores, tus pecados. Y él está continuamente diciendo: viste, es un fracaso, viste que no va a poder, viste que no se lo merece, viste que falló tantas veces. Pero por otro lado tenés al intercesor, que es Jesucristo, que según Hebreos dice, está intercediendo, dice: yo morí por él, mi sangre lo limpia, es hijo tuyo. Esta revelación te muestra
que hay dos posiciones en el mundo espiritual y que nosotros aquí en la tierra debemos replicar esto. Delante de Dios, ¿cómo estamos? ¿Como intercesores o como acusadores? Número dos, el acusador nos acusa delante de los hombres. Es especial en hablar mal. El chisme, el hablar mal, el llevar y traer es parte de una conducta satánica. Y tres, nos acusa a nosotros mismos. Creo que esto es una de las acusaciones más terribles. Cuando una persona no tiene el espíritu del guerrero, del conquistador, empezará a escuchar voces de fracaso, de derrota, de incapacidad. Y esto es parte de una generación que no tiene reino, sino que tiene religión. Ahora, dicho esto, entendemos que hay dos idiomas. ¿Estamos de acuerdo entonces? Ahora, las palabras crean ambientes espirituales, porque son creativas. Recuerden que Dios creó el mundo, el universo a través de la palabra. El dabar, la creatividad, lo habíamos aprendido en la clase pasada. Y ahora tenemos que comprender que Dios está también queriendo usarte para crear atmósferas y ambientes espirituales. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad, el lenguaje del reino. Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, porque el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. El que robaba, deje de robar. El que póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes lo escuchen. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Recuerdan, cuando Cristo regrese y establezca su reino, tendremos cuerpo nuevo, vida nueva. Mientras tanto, en esta vida, en esta era, está el Espíritu Santo como un sello en nosotros, según el apóstol Pablo, diciéndonos, sean dignos de ese sello, de ese compromiso, ¿sí? Y sigue diciendo, alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esta carta de Efesios es magnífica, este consejo es tremendo, pero fíjense el lenguaje. Está continuamente diciendo, guarda con las palabras, cuidado con la manera de hablar, porque esa manera de hablar está definiendo reino de las tinieblas o reino de luz estableciéndose en la tierra. ¿Qué reino estás estableciendo? Porque tu lenguaje está creando atmósferas, está creando ambientes de fracaso, de derrota o de victoria, bendición, prosperidad, de vida. Tremenda palabra. Tus palabras salvan. Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Por qué? Sazonadas con sal, con el gusto que le da el Espíritu para salvar. Por eso el intercesor, el conquistador, tiene una palabra de conquista y de gracia en sus labios. Número 3, tus palabras libran del error. 1 Pedro 4:11, si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Así que esto está llevando a todos nosotros a considerar qué tipo de palabras hemos usado durante este tiempo. Tus palabras prudentes son credenciales de un estratega espiritual. 1 Samuel 16:18, mirá. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Dios mío, no me dejes decir una sola tontería. David en el Salmo de 141:3 dice estas palabras. Quiero que pueda usted abrazar toda esta experiencia del lenguaje, porque el lenguaje tiene mucho que ver con la mentalidad de reino. La mentalidad de reino se refleja en las palabras que está hablando
el interlocutor en el espacio que esté, en su trabajo, en su casa, en su matrimonio, en su ministerio. En el área que usted esté trabajando, usted debe reproducir un lenguaje renovado, pero que no nace desde aquí para afuera, sino que nace con una mente renovada. Prudencia, cualidad que consiste en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños. Miren la mentalidad que tenía David, ¿no? Moderación al hablar y al actuar. También se entiende como la virtud de comunicarse con los demás por medio de un lenguaje claro, literal, cauteloso y adecuado, así como actuar respetando los sentimientos, la vida y las libertades de las demás personas. Qué impresionante el nivel espiritual del lenguaje revelado a través de los labios de David. Su mentalidad de reino lo hacía entender que su lenguaje debía ser cuidado. El lenguaje del reino es sinónimo de prudencia. ¿Y esta prudencia qué es? Cordura, sensatez, o sea, sensato quiere decir que lo que hablo lo estoy viviendo, ¿no? Cautela, saber cuándo y no hablar, moderación, hay límites a las frases que se dicen, juicio equilibrado, ¿sí? Tacto, saber cómo hablar sin lastimar, reflexión, que la palabra sea profunda y que alcance los espacios más íntimos de la reflexión, seriedad, que no se tome a la ligera, y madurez. Eso tiene que ver con alguien que la palabra no la está diciendo porque la leyó, sino porque la experimenta. Bien, veamos, la Biblia define como prudente a quien refrena sus labios, no solo sabe hablar, sino también sabe callar, no menosprecia a su prójimo, mantiene el autocontrol, acepta y guarda la corrección, es sabio de corazón, piensa bien y guarda la ley de Dios. Es impresionante lo que hemos podido ver en esta etapa, ¿no? Con respecto al lenguaje, al reino de Dios, su significado, ¿sí? El contraste entre la iglesia institucionalizada y la iglesia religiosa y cómo ésta, de alguna manera, va a llegar a ser conquistadora a través de un lenguaje nuevo. Esto que estamos diciendo, yo anhelo que se te esté revelando en tu espíritu. Porque un conquistador no es alguien que va y se lleva el mundo por delante, sino que tiene un nacimiento nuevo en sus pensamientos y que lo va reflejando en su manera de hablar. Recuerda que tus palabras tienen poder. Proverbios dice que comerás del fruto de tus labios y es por eso que es tan importante que tengas el lenguaje, digamos, certero, preciso para esta temporada. Yo espero que esta clase te haya sido de mucha bendición realmente, que la hayas disfrutado como la he disfrutado yo y te espero en la próxima clase. Vamos a seguir hablando de esta idea de los lenguajes, pero ya vamos a meternos en la conquista y en la guerra, ¿sí? Vamos a estar metiéndonos en esta dimensión de guerra espiritual donde somos llamados a conquistar. ¿Sí? Ya estamos entrando en esta idea de dominio territorial que tiene el hombre que ha nacido con mentalidad de reino y que se le ha revelado el reino. Bueno, Dios te bendiga, nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.